Muy buenos días, mi nombre es Carlos Eduardo Acosta, soy consultor del proyecto de Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo local y hoy les quiero hablar sobre la encuesta continua de hogares y la gran encuesta integrada de hogares. Hemos decidido arrancar por una breve introducción de cómo nace y cómo surge la encuesta de hogares en Colombia y frente a las organizaciones internacionales al cual el país se acoge las recomendaciones. Entonces, para iniciar, vamos a arrancar con la Organización Internacional del Trabajo. La OIT fue creada en 1919 al terminar la Primera Guerra Mundial, en el capítulo 13 del Tratado de Versalles, y Colombia se suscribe al Pacto de la Sociedad de las Naciones a partir del 10 de enero de 1920. La OIT, a través de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, establece los lineamientos generales para la medición del mercado laboral. Es importante este tema porque la CIET, esta Conferencia de Estadísticos del Trabajo, son las que hacen las recomendaciones al país frente a las mediciones y los indicadores que se deben aceptar para medir el mercado de trabajo y que sean comparables con los 174 países que conforman la CIET. La CIET se reúne ordinariamente cada 5 años en Ginebra y desde 1993 se han realizado más de 16 conferencias internacionales. Sus decisiones, como lo comentábamos anteriormente, se consignan en resoluciones y recomendaciones. En el caso colombiano, los primeros ejercicios de medición del mercado de trabajo se remontan a 1969 por parte del CEDE de la Universidad de los Andes. Entre 1970 y 1975 se hacen los primeros pilotos y los primeros ajustes frente a la construcción de la Encuesta Nacional de Hogares, que empieza a partir de 1976 hasta el 2000. Este ejercicio tenía una representación para las 13 áreas metropolitanas más importantes del país y tenía algunos ejercicios con una representatividad a nivel nacional. A partir del año 2000 se hacen simultáneamente la encuesta nacional y la encuesta continua de hogares. Se hace un proceso de transición y se aplica la encuesta continua de hogares. El concepto cambia porque la encuesta continua de hogares empieza a hacerse mensual, representativa a nivel nacional y se puede llegar a consolidar anualmente para que tenga representatividad a nivel departamental. Esta encuesta continua de hogares va hasta junio del 2006, cuando le da paso a la gran encuesta integrada de hogares. Es importante mencionar que entre junio de 2006 y julio de 2006 no existe una transición, por lo cual se hizo un ejercicio bastante riguroso de empalme entre las dos metodologías, en que consistió algunos cambios muestrales y sobre todo algunos cambios de preguntas. La CIET, como comentamos anteriormente, dio soporte técnico y metodológico para la construcción de las encuestas de hogares y su aplicación en el país. El primer tamaño de muestra en 1967 nos muestra un total de 3.710 viviendas y 4.437 hogares. Como se puede apreciar, la ciudad de Bogotá es la que registró una mayor muestra con 706 personas, seguido por Medellín y después Cali. Con estos resultados en 1967 obtenemos que Barranquilla fue la ciudad con la mayor tasa de desempleo para ese año con 18.4, Bucaramanga registró la menor tasa de desempleo y para el total de las ciudades que contaban con información en ese momento la tasa de desempleo era de 14.6%. Acá se puede observar un consolidado de la información desde 1963, desde marzo, trimestralmente hasta el año 2006. Donde se ve, pues obviamente la interrupción que mencionábamos, donde se diseñó la encuesta nacional de hogares y vemos la evolución por trimestre de las tasas de desempleo en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es el objetivo de la encuesta continua de hogares y de las encuestas de hogares? Primero es tener información básica de la estructura de la fuerza de trabajo, del empleo, subempleo, desempleo e inactividad, proporcionando información tan importante como el parentesco, que es la relación con el jefe del hogar, el sexo, la edad y la educación y otra serie de variables. Por ser una encuesta de múltiples propósitos, se hace una inclusión de módulos correlacionados con el mercado de trabajo. Es decir, algunas veces, por ejemplo, el DANE incorpora módulos de trabajo infantil. La justificación es obviamente tener información del mercado de trabajo, de los movimientos de desempleo e inactividad, del empleo rural, pero también es importante que la encuesta de hogares capte y alcance a medir la participación activa de la mujer, que en los últimos años ha aumentado su participación en el mercado de trabajo, la aparición de trabajos atípicos, el subempleo y la informalidad, la subcontratación y el trabajo a domicilio. Es importante también ver cuándo empiezan a surgir los conceptos. Por ejemplo, en 1983
se definió el marco teórico y conceptual para la medición de la fuerza de trabajo. En 1993 se hace también un marco teórico y un desarrollo conceptual de la medición y caracterización del empleo del sector informal, que es importante, y de pronto más adelante podemos hacer claridad de que es un sector o una medición que se basa en el tamaño de la empresa, y la medición del subempleo en 1998 y las condiciones del empleo inadecuado. La estructura del formulario básico, que más adelante vamos a ver su aplicación con los microdatos de las encuestas de hogares, nos va a permitir entender de una forma conceptual cómo es la construcción de este formulario. Lo primero es que las preguntas de características generales que vimos que están relacionadas, por ejemplo, con la relación con el jefe del hogar, con el sexo, con la edad, con el estado civil, con la educación, se le hace a toda la población de la encuesta. Ahora bien, dependiendo de las clasificaciones, sobre todo las recomendaciones que adoptó Colombia de la CIED y de la OIT, Colombia definió que la población mayor de 12 años en las áreas urbanas y la población mayor de 10 años en las zonas rurales se consideraba como población en edad de trabajar. Más adelante vamos a ver que algunos países adoptaron otros rangos de edades para la definición de la población de edad de trabajar. Pero cuando tú respondes que tienes más de 12 años en la zona urbana, eres considerada una población de edad de trabajar. Y ahí inmediatamente se traslada a una sección, a una estructura del formulario que se llama clasificación de la población. Y ahí en este módulo se puede decir que se considera y se clasifica la fuerza de trabajo. Es decir, cuando tú eres mayor de 12 años, pasas a una clasificación de la población y ese módulo se llama fuerza de trabajo. Y en este módulo de fuerza de trabajo, con unas preguntas que ya están definidas por la CIED y por la OIT, te clasifican como ocupado, desocupado e inactivo. Un breve ejemplo es que toda persona que trabaja 1 hora o más en Colombia es considerada ocupada. Entonces es importante tener esa salvedad. Aquí en el formulario de fuerza de trabajo es importantísimo porque clasifica a la población entre ocupados, desocupados e inactivos, y a la misma vez los formularios y la parte del formulario básico de ocupados va segmentando la población entre subempleados, segundo trabajo y así sucesivamente. Los dominios de estudio en las encuestas de hogares, como lo mencionaba en el comienzo, primero empezó por las 13 áreas, 13 municipios y otras áreas 260 municipios. Ahora bien, esas coberturas se han ampliado en la gran encuesta integrada de hogares hasta llegar a las 23 ciudades más importantes y a las otras cabeceras. Más o menos estamos hablando de 468 municipios que se consideran como la parte de cabeceras del país. La estructura del formulario y la estructura del mercado laboral está completamente ligado. Como les mencionaba, la población total es la que llena y diligencia el módulo de características generales. Cuando tú contestas que eres mayor de 12 años, pasas al módulo de PET, que es el de fuerza de trabajo en el formulario, ¿recuerdan? Y ahora bien, cuando te clasifican como ocupado, pasas a ser parte de la población económicamente activa. Y cuando dices que eres mayor de 12 años, pero que estás estudiando, pasas a ser parte de la población económicamente inactiva. Cuando estás en el módulo de fuerza de trabajo y contestas que estás ocupado, pues pasas al módulo de ocupados y así sucesivamente con los desocupados. Y en los módulos de ocupación y desempleo, pues obviamente hay unas características y unas preguntas claves que van determinando quién es subempleado, quién es informal y quién es temporal. Y asimismo en los desempleados, quién es cesante, aspirante o quién es desempleado abiertos y ocultos. Entonces, ¿quién es desempleado abierto y oculto? Como les mencionaba, la definición de población ocupada es toda persona que trabaja 1 hora remunerada, los que trabajan en la semana de referencia, que es la semana inmediatamente anterior, que no trabajaron, pero tenían un trabajo en la semana de referencia, y los trabajadores familiares sin remuneración, que trabajaron por lo menos 1 hora en estas actividades. ¿Y quién es desempleado? Las personas que no tenían trabajo la semana de referencia, hicieron diligencias en el último mes y tenían disponibilidad. Y acá es importante rescatar algo del desempleo. Para que sea considerada una persona desempleada hay 3 condiciones: deseo, disponibilidad y acción. Tú tienes que cumplir las 3 acciones para ser considerado desempleado. Es decir, deseas buscar un trabajo, tienes la disponibilidad para empezar a trabajar y has hecho alguna diligencia para buscar ese trabajo.
Si alguna de las personas no tiene algunas de estas tres acciones, empiezan a existir clasificaciones de desempleo oculto y así sucesivamente, que más adelante lo vamos a encontrar en los módulos respectivos de este curso. Las razones válidas de desempleo, por ejemplo, son que no hay trabajo disponible, está esperando que lo llamen, y así sucesivamente también unas razones no válidas de desempleo, como considerarse joven o muy viejo, que actualmente no desea conseguir trabajo, responsabilidades familiares, y etcétera. Y así sucesivamente también pasa por los conceptos de subempleo que más adelante vamos a ver. Es importante también ver que el subempleo se clasifica a los que quieren buscar otro trabajo y hacen diligencias. También está el empleo por ingresos, competencias y por horas. Quiero hacer un paréntesis acá muy pequeño porque sé muy bien que muchos van a decir, no, yo soy subempleado por ingresos. Sí, pero para ser considerado subempleado por ingresos tienen que buscar otro trabajo, tienen que hacer diligencias para que sean clasificados como subempleados por ingresos. No solamente es el deseo. Frente al tema de los empleados, vemos que la población ocupada se puede dividir en dos grandes vertientes, los asalariados y los trabajadores independientes. Los asalariados tienen unas características que son contratos, verbal o escrito y a término indefinido y fijo. Los independientes es las personas que llevan realizando una actividad. Es importante también resaltar que desde el manual o desde la estructura del formulario, desde la estructura del mercado de trabajo, que lo vimos ya, se construyen los principales indicadores del mercado de trabajo. Por ejemplo, la tasa global de participación, que es la relación entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar, hace referencia a la presión que hace la población en el mercado de trabajo. Es importante, como les mencionaba, por ejemplo, la población económicamente activa se definió en el módulo de fuerza de trabajo del formulario y se considera la población económicamente activa es la suma de los ocupados más los desempleados según lo que vimos en la estructura del mercado de trabajo. La tasa de desempleo, que es la relación de los desempleados sobre la población económicamente activa, es importante revisarla porque tiene el mismo denominador de la tasa de subempleo. Y esto permite también abordar indicadores también de acceso ineficiente o un acceso no adecuado al mercado de trabajo. Estamos hablando de gente que no ha podido conseguir trabajo y estamos hablando de personas que consiguieron trabajo pero que sienten que son subempleadas, ya sea por competencia, ingresos o horas. La tasa de ocupación mide la relación de los ocupados frente a la población en edad de trabajar, faltándome población informal, que es la informalidad, la proporción de población informal sobre la población ocupada. Estos indicadores le dan a grandes rasgos una primera visión de cuál es la dinámica del mercado de trabajo. Ahora bien, es importante entender que su descomposición por sexo o por grupos de edades le permite a la población y te permite encontrar algunas dificultades de poblaciones específicas, es decir, las personas jóvenes, también las mujeres. Como se vio que en 1993 la CIET hace recomendaciones frente a la clasificación de la medición del sector informal, acá hay una medición que Colombia adaptó, que es la del sector informal, que son todos los empleados y obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas, hasta 10 personas en todas sus agencias y sucursales, y también se flexibilizó hasta 5 personas. Los trabajadores familiares sin remuneración, los empleados domésticos, los trabajadores por cuenta propia, exceptuando los trabajadores independientes profesionales, los patrones o empleadores de empresas de trabajadores o menos, también se flexibilizó a 5. Todas estas personas que cumplen estas condiciones, estas 5 condiciones, son categorizados como informalidad o como en el sector informal. Es importante también aclarar que en las últimas recomendaciones de la OIT y de la CIET también se busca avanzar a una medición mucho más allá del tamaño de la empresa y es la afiliación a seguridad social, como la afiliación a salud y a pensiones. Uno de los ejemplos de las recomendaciones, de las adaptaciones que hacen los países de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, la podemos apreciar en este cuadro. Primero, para Panamá, la población en edad de trabajar es de 15 años. En Ecuador es de 10 años y no tienen desagregaciones urbanos-rurales. En Argentina es de 14 años en adelante. En Perú es de 14 años y más. En Bolivia de 10 años y más. En Japón de 15 años. México 12 años. Estados Unidos 16 años. Venezuela 15 años y Colombia, como les mencionaba, adoptó 12 años y más en las zonas urbanas y rurales 10 años o más. Es importante
cuando ustedes se enfrenten a mediciones internacionales, tener claro estos patrones y estas mediciones. Primero, la población en edad de trabajar puede hacer cambiar o causar variaciones muy importantes en las tasas de ocupación. Si ustedes no tienen el referente que la población en edad de trabajar de los países es diferente, pues obviamente las mediciones no van a ser comparables. Segundo, las desagregaciones son importantes, es decir, en algunos países Colombia se mide en 13 ciudades y áreas metropolitanas, está total nacional, urbano y rural, pero en algunos otros países estamos hablando de 146 estados, 10 provincias, 6 regiones metropolitanas, lo cual hace difícil las comparaciones o hace importantes estas notas metodológicas en algunos apartados. Las coberturas de las encuestas de hogares en algunos otros países no son las mismas que en Colombia y es posible que cause dificultades en la interpretación y en las comparaciones. De esta forma, quiero agradecer esta breve introducción. Queremos invitarlos a que sigan este curso porque estos desarrollos conceptuales, lo que hemos avanzado en esta breve introducción, les va a permitir entender de una forma mucho más ágil y aplicable la medición de los microdatos y el entendimiento del formulario. Cuando ustedes entienden el formulario, van a ver qué se mide en la encuesta y cómo se debe medir en los microdatos cuando ustedes estén trabajando con ellos.